Hola gente, ¿cómo andan? Y bienvenido a este emocionante video en el que exploraremos los misterios de las colisiones y la fascinante magnitud de la cantidad de movimiento. Yo les pregunto, ¿alguna vez se preguntaron qué sucede cuando dos objetos chocan entre sí? Bien, ¿y por qué algunos choques hacen que los objetos se alejen mientras que los otros queden unidos? Hoy vamos a responder a todas esas preguntas. Pero antes de sumergirnos en el análisis de las colisiones, necesitaríamos comprender el concepto de cantidad de movimiento o de momento lineal. Esta magnitud es clave para entender cómo los objetos interactúan durante un choque. La cantidad de movimiento de un objeto se obtiene multiplicando su masa por su velocidad. Cuanto más masivo y rápido es un objeto o se mueve un objeto, mayor será su cantidad de movimiento. Bien, para comprender cómo la cantidad de movimiento se conserva durante una colisión, utilizaremos el diagrama de las fuerzas y las leyes de Newton. Si se recuerdan que eso son cosas que vimos en los videos anteriores. Bien, y vamos a aplicar la famosa tercera ley de Newton, que nos dice que durante una colisión, ambas pelotas ejercen fuerzas iguales y opuestas entre sí. Esta interacción es crucial para entender qué sucede en un choque. Bien, por la tercera ley de Newton, la suma de las fuerzas aplicadas por ambas pelotas durante la colisión es igual a cero. Esto es una gran noticia, ya que nos indica que la cantidad de movimiento total antes y después de la colisión se mantiene constante, un principio que va a ser fundamental para el análisis de las colisiones. Matemáticamente, podemos representar este principio con una simple ecuación, que es que el cambio en la cantidad de movimiento del objeto 1, que podría ser tomado la pelota azul, es igual al cambio en la cantidad de movimiento del objeto 2, que podría ser la pelota verde. Esta ecuación nos va a ser de gran utilidad para resolver problemas que veremos en los episodios o los videos posteriores. Otra magnitud que es importante, creo yo, trabajar es la de impulso, que simplemente se iguala al delta en la cantidad de movimiento. Esto existe simplemente para tener una nueva noción, una nueva mirada de cómo trabajar con la cantidad de movimiento y denominarlo impulso. Al cambio en la cantidad de movimiento ahora lo vamos a denominar impulso. Y también cabe aclarar que nosotros, como habrán visto en las diapositivas anteriores, siempre trabajamos con fuerzas que no cambian con el tiempo, o sea que son constantes, simplemente en ese preciso momento. Pero podríamos definir, como vamos a ver acá, una cantidad de movimiento o impulso que dependa de una fuerza que varíe con el tiempo. Pero nosotros en los ejercicios que veremos y en las teorías no vamos a trabajar. Pero me parece relevante poner la expresión para que alguno que le interese pueda trabajar con esa expresión. Ahora que entendemos la conservación de la cantidad de movimiento, podemos explorar dos tipos comunes de colisiones, las elásticas y las inelásticas. En una colisión elástica, la energía cinética del sistema se conserva antes y después del choque, y como resultado, las partículas van a salir disparadas en direcciones opuestas. Sin embargo, en una colisión inelástica, la energía cinética no se conserva, aunque la cantidad de movimiento sí lo hace. En este caso, los objetos quedan unidos después del choque. Para afianzar los conceptos y no dejar todo sobre el aire, vamos a hablar un poquito de las dos colisiones un poquito más profundo. En las colisiones elásticas, como ya dijimos, se conserva la cantidad de movimiento y la energía cinética, o sea que delta P1 es igual a delta P2. Y delta K1, siendo K la energía cinética, tiene que ser igual a delta K2 porque se conservan. Y recordemos que después de un choque, las partículas o las bolas salen disparadas para lados contrarios. Bien, las velocidades finales van a depender de las masas. Bien, como se puede llegar a una expresión de las velocidades que se puede ver acá. Que la velocidad final 1 tiene toda esa expresión y la velocidad final 2 tiene toda esa expresión. Como vemos, dependen tanto de la masa 1 como de la masa 2 y de las velocidades iniciales a la cual iban. Bien, esto se puede llegar aplicando los conceptos de cantidad de movimiento y energía cinética para colisiones elásticas, que para el que quiera hacerse lo podríamos dejar de tarea. Bien. En las colisiones inelásticas, bien, donde las partículas después del choque van juntas, o sea, ¿qué quiere decir? Que su velocidad final es la misma. Bien, y además tomemos en cuenta que la cantidad de movimiento
se conserva, pero la energía cinética no. Por lo tanto, podemos llegar a una expresión de la velocidad final, que no estoy poniendo velocidad final 1 ni velocidad final 2 porque es la misma, para ambas partículas, que sería también, fíjense que depende tanto de la velocidad inicial de cada una de las partículas y la masa de cada una de las partículas. Imagina ahora un escenario un poco más complejo en el que las colisiones ocurren en más dimensiones. Bien, porque ahora, si recordamos, solo estamos trabajando per se en una dimensión, o sea, colisiones lineales. Podríamos estar trabajando en 2 o 3 dimensiones. Suena intimidante, pero no te preocupes, porque la cantidad de movimiento, si bien no lo mencionamos anteriormente, es una magnitud vectorial, lo que significa que podemos dividirla en sus componentes de los ejes cartesianos, o sea que simplemente hay que plantear un sistema de referencia y resolver el problema en más dimensiones se reduce en una cuestión de calcular las componentes de la cantidad de movimiento y obtener un vector movimiento lineal resultante. ¿Ven? Nada que temer, ya que si entendieron los conceptos anteriores de cómo trabajar con fuerzas y vectores, esto se traduce en básicamente lo mismo, simplemente hay que comprender los videos anteriores. O sea que para el sistema de la figura, que podemos ver acá, nos van a quedar dos cantidades de movimiento, o sea, delta P1X y delta P1Y, que van a ser a su vez, debido a la conservación de la cantidad de movimiento, iguales entre sí, quedando como resultado que hay dos distintos tipos de cantidad de movimiento que después las podemos sumar para sacar la cantidad de movimiento final. Hemos recorrido un emocionante viaje para comprender el concepto de cantidad de movimiento y cómo se aplica en el fascinante mundo de las colisiones, desde la conservación de la cantidad de movimiento hasta los tipos de colisiones y su aplicación a más dimensiones. Ahora tenés más herramientas para abordar el problema más desafiantes en física. Recordá siempre mantener la curiosidad y seguir explorando el asombroso mundo de la ciencia. Espero que hayas disfrutado este video tanto como yo disfruté preparándolo para ti. Si te gustó, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte futuros contenidos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.